Muy buenos días, bienvenido a este programa especial a título personal que voy a tocar el tema de lo que ocurrió ayer en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en el Parlamento norteamericano, sobre la promulgación de una ley y sanción de una ley que lleva el nombre de Ley Simón Bolívar, que tiene como finalidad prohibir a las empresas norteamericanas comercializar con Venezuela, con aquellos que ellos denominan entes oficiales. Resulta indignante para los venezolanos y todos saben mi posición adversa al actual proceso político desde que en 1993 se torció el rumbo de quienes participamos en aquel hermoso proceso de transformaciones de cambios sociales, políticos, económicos, financieros, petroleros y militares para darle un viraje diferente a lo que durante 40 años había ocurrido en Venezuela. De tal manera que voy a hacer algunas consideraciones que son necesarias que como venezolano por nacimiento, con derecho al jus solis y al jus sanguinis, con más de 250 años de antigüedad, representa para los venezolanos esa llamada ley Simón Bolívar o ley Bolívar. Resulta indignante, repito, que lleve el nombre del libertador Simón Bolívar, una ley represiva que tiene como objetivo estrangular nuevamente, como lo hizo en el 2018 y 19, aquellas fatales y fatídicas imposiciones de restricciones económicas que hizo el presidente Trump en su primer gobierno y que causaron un daño irreparable y letal. Las consecuencias las tenemos los analistas e investigadores sociales que llevamos día a día todo aquello que signifique para Venezuela cosas buenas o cosas malas en el ámbito político. Resulta indignante que se utilice el nombre del libertador y es vejatorio al padre de la patria, un hombre que impartió libertad, que llevó las banderas de la liberación de los pueblos hasta el Alto Perú, que nunca cometió actos que pudieran lesionar la integridad de los territorios que libertó, de las 4 repúblicas y de la fundación de Bolivia. Pareciera que Estados Unidos, como dijo el libertador, está condenado, el imperio norteamericano, que fueron sus palabras, a llenarnos de miserias y de pobrezas, en nombre de su libertad y su democracia. A estos pueblos, que somos realmente quienes estamos al sur del Río Grande, los americanos iberoamericanos, porque los que están de aquel lado del Río Bravo y norte de México son estadounidenses. Somos americanos porque llevamos el nombre de Américo Vespucio, uno de los cartógrafos que con Juan de la Cosa acompañó a Colón en sus viajes. Imponerle una ley que signifique, de nuevo, repito, atentar contra la niñez venezolana. Debo recordarles que la anterior aplicación de las sanciones económicas de 800 y no sé cuántas sanciones económicas a la venta de petróleo de Venezuela causó estragos irreparables y eso nadie lo comenta. 2.5 millones de niños abandonaron el sistema escolar porque no tenían para el transporte, para el desayuno, para el almuerzo y se creó una generación chatarra en Venezuela, de los cuales son responsables los Estados Unidos de Norteamérica y su gobierno y la Casa Blanca o Washington, como ustedes quieran entenderlo. Los venezolanos no aceptamos, rechazamos con todas las herramientas que tenemos en la mano
eso que ocurrió ayer, porque los Estados Unidos no son el tribunal del mundo. Los Estados Unidos no imponen sus leyes sobre países soberanos e independientes, indiferentemente cuál sea su condición social, política o militar, o económica o financiera. Si nos atenemos a lo establecido en la estructura y en los reglamentos que se generaron para crear la Organización de Estados Americanos y los tratados diplomáticos que se confirmaron y se crearon alrededor de esa institución en 1952, el Tratado de Río, el Tratado de Tlatelolco, el Convenio de San José y otros que han ocurrido para establecerse una institución que dirimiera por la santa paz los problemas entre los estados interamericanos, que es lo menos que ha ocurrido. Porque tenemos un recuerdo desagradable cuando a partir de la creación de la OEA los Estados Unidos empezó a invadir países en Hispanoamérica porque no les convenía su gobierno, que impuso gobiernos militares para contener el comunismo. Como ellos decían, el comunismo se combate con aviones, con plomo, con tanques, con drones. No. Se combate con educación, con programas de desarrollo social para mejor vivir, mejor vestir, mejor comer y mejor defecar de los suramericanos, que somos 230 millones, y óiganlo, quienes dirigen la política desde Washington, de miserables que viven con $1 diario de los 660 millones de habitantes que según la FAO tiene el continente americano, de los americanos que somos los suramericanos. De tal manera que viene una segunda oleada contra no el gobierno de Maduro o la dictadura de Maduro, como ustedes quieran llamarla indiferentemente, sino contra el pobre venezolano. Así como en la vez anterior, el embajador norteamericano en Venezuela, William Bromfield, dijo que había que estrangular el régimen de Maduro a través de imposiciones de restricciones económicas que iban a dañar letalmente, reconocido por él, al pueblo pobre de Venezuela, que es el 80% de la población de toda la vida, después que el presidente Pérez Jiménez trató de civilizarnos. Nos preguntamos, ¿por qué está la OEA en Washington? ¿Por qué no está en Río de Janeiro, o en Lima, o en Caracas, o en Uruguay, en Montevideo, o en Santiago de Chile, o en Costa Rica? ¿Por qué tiene que estar una organización que ha sido siendo utilizada para instrumentos de oscuros intereses de los Estados Unidos? Debo recordarles que en 1954 se inició la aplicación del Big Stick, del garrote vil, que era la política establecida a inicios del siglo XX por Theodore Roosevelt, para eso que ellos llaman América para los americanos, pero no ellos, nosotros los hispanoamericanos. Con la mano izquierda dice la política, trátalos con dureza, con el látigo, y con la derecha suavemente. Mantenernos miserables, mal educados, mal vestidos, en condiciones deplorables como estamos ahorita. Cuando ellos se han regido y se han convertido en los hegemones del continente, donde están las grandes reservas que ellos han expoliado, han utilizado, han extraído a costa de la pobreza, de la miseria y de lo buena gente que somos los hispanoamericanos, para hacer ellos en Estados Unidos el bienestar, e ir a muchos venezolanos corruptos a disfrutar el bienestar que a costa de la pobreza, de la miseria y de la expoliación de las materias primas de Iberoamérica, especialmente de Venezuela, han hecho el bienestar allá. En 1954 Estados Unidos arremetió contra el gobierno de Guatemala y asesinó en su despacho presidencial al coronel Jacobo Arbenz, porque no era sumiso a los intereses. Posteriormente invadió Nicaragua y murieron 2.400 nicaragüenses asesinados a balazos por las tropas norteamericanas. Seguidamente en 1965, en abril, invadieron a Santo Domingo
y asesinaron a 3.400 dominicanos que no tienen nada que ver con los propósitos imperiales de los Estados Unidos. Y no tengo nada contra el imperio norteamericano. Soy un analista político que vengo de una institución fundamental de Venezuela, que son las Fuerzas Armadas. Cuando uno habla de esta manera, enseguida le encasquetan el epíteto de anti-yanqui. No, anti-yanqui es no ser sumiso a las tropelías que vinieron cometiendo y que han cometido en América. Después invadieron a Panamá para apresar al jefe de las defensas de Panamá, el segundo de Torrijos, después que Torrijos desapareció misteriosamente al cumplirse el tratado Torrijos-Carter de entrega del canal. ¿Por qué era necesario llevárselo a la cárcel de Nevada y esconderlo allá y sacarlo 20 años después en una silla de ruedas que no podía hablar, no podía gesticular en estado de artículo mortis? Porque sabía todas las conexiones de las instituciones policiales norteamericanas en el tráfico de drogas que se hacía a través de Panamá. La evidencia es que toda la cocaína, absolutamente toda la cocaína que se produce en Colombia, independientemente de la que va al sur hacia el Ecuador y el Perú, la consumen los Estados Unidos, porque según la Secretaría de Salud Pública de los Estados Unidos, de los 340 millones de habitantes, 185 millones son consumidores de estupefacientes de cualquier tipo. Fentanilo, cocaína, anfetaminas, no importa, tienen que estar drogados todo el tiempo. Porque si no existiera, como dicen normalmente los analistas, los Estados Unidos, no existiera la cocaína. De tal manera que esta ley abusiva, grosera, irrespetuosa con la memoria del padre de la patria, a quien ellos siempre han despreciado, repito, por aquello que dijo el Libertador al aperturar el Congreso Anfictiónico de Panamá, es que los Estados Unidos de Norteamérica, y grábenselo bien, porque quedó marcado en la conciencia, el espíritu y la moralidad de los hispanoamericanos, estarán condenados a plagarnos de miseria y de pobreza en nombre de su democracia, de su libertad, no de la nuestra. Maduro no sale del poder. Ni van a lograrlo, porque ahí está el ejemplo de Cuba y el ejemplo que tuvo en el ensayo terrible que hizo Donald Trump de reconocer a un sujeto que no representaba los intereses nacionales, ni el pueblo, ni la soberanía nacional de Juan Guaidó. Lo llevaron a la Casa Blanca, inventaron lo que nunca se había visto en derecho constitucional ni en derecho internacional público, de que 27 países europeos lo reconocían como presidente. Eso fuera como si nosotros recogiéramos la firma de 20 países hispanoamericanos y continuáramos reconociendo a Biden como presidente de los Estados Unidos. ¡Qué vergüenza! Nadie lo protesta, o por temor, o porque le tienen miedo, o porque aquellos que tienen visa o residencia en los Estados Unidos, que viven miles de venezolanos disfrutando el bienestar de los Estados Unidos con dinero robados en estos países, que ellos los reciben y los protegen y le dan visa de residencia, de inversionistas, y que muchos de ellos son asesinos convictos y confesos de los militares que han ido a refugiarse en los Estados Unidos. Entonces, son ciudadanos norteamericanos. Y se sienten orgullosos de ser ciudadanos norteamericanos. Estas reflexiones las hago a título personal. Como un venezolano de a pie, analista político, con una larga trayectoria en el conocimiento de la historia de Venezuela, con 16 libros que he publicado sobre la historia contemporánea del país. Les habló Eduardo Guzmán Pérez para hacer estas profundas reflexiones llenas de indignación. Muchas gracias.